libro de Nahum, capítulo 3. Vamos a terminar el libro de Nahum esta tarde. Va a ser nuestro mensaje número 4 en el libro de Nahum. Y realmente todo el libro está hablando de algo muy similar. Entonces no vi la necesidad de dividir el capítulo 3, aunque son 19 versículos. Verdaderamente todo va junto. Quería mencionar también, iba a mencionar el domingo y se me olvidó, pero sigan orando también por el hermano Yader. Muchos saben, a veces el domingo él estuvo en los dos servicios, pero llega y se sienta ahí atrás. Él todavía está haciendo su internado ahí en el OU. Y me estaba compartiendo un poquito el domingo, que hace poquito le tocó, hace diferentes partes de medicina en su internado. Tiene 2 o 3 meses en este departamento y 2 o 3 meses acá. Y le tocó el que le llaman palliative care, que es el cuidado ya en los últimos días, ya cuando alguien se está por morir, ya si tienen cáncer y se sabe que nomás le falta un mes, nomás lo vamos a dejar que esté cómodo. O también le tocó también con el COVID, ya la gente que ya estaba ya muy grave, intubado, y dijo, me tocó hablar con muchas familias acerca de la decisión, de que si ya les desenchufábamos la máquina, si no, y pues un tiempo muy difícil, si se dice, fue un tiempo que estaba muy, muy cargado con todo eso, y pues viendo todo lo que estaba pasando, y le tocó estar en ese departamento en un tiempo difícil, cuando habían subido un poco los casos y cosas así. Entonces él está alrededor de muchas enfermedades, muchas cosas todo el tiempo, y oramos también siempre por él, por su salud, y la hermana Cristina, que también es enfermera de respiratoria. Sabemos que los casos y el COVID va bajando, pero aún así en todo lo que hacen todo el tiempo siempre hay riesgo, y mantengamos de orar también por ellos. Bueno, vamos a leer Nahum capítulo 3, no vamos a leer todo el capítulo, vamos a empezar en versículo 1, vamos a ir hasta el versículo 7, y luego vamos a leer los últimos versículos también, pero vamos a cubrirlo todo. Nahum capítulo 3, miren en el versículo 1, dice así: Ay de ti, ciudad sanguinaria. Ahora, ¿quién me puede decir de qué ciudad está hablando? De Nínive, que es la capital de Asiria. Okay, ¿quién ya sabía eso? Muy bien. Okay, algunos han estado prestando atención los miércoles. Ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro de salta, jinete enhiesto y resplandor de espada y resplandor de lanza, y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Está hablando de Nínive o Asiria, comparándole con la manera que trabajaría una ramera. Miren versículo 5. Dice, heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza. Y echaré sobre ti inmundicias, y te afrentaré, y te pondré como estiércol. Todos los que te vieren se apartarán de ti, y dirán, Nínive es asolada. ¿Quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? Ahora miren en el versículo 17. Tus príncipes serán como langostas y tus grandes como nubes de langostas que se sienten en vallados en día de frío, sálido de sol se van y no se conoce el lugar donde están. Durmieron tus pastores, oh rey de Asiria, reposaron tus valientes, tu pueblo se derramó por los montes y no hay quien lo junte. Versículo 19 es la clave de este capítulo. Dice, no hay medicina para tu quebradura. Tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque sobre quien no pasó continuamente tu maldad. Capítulo 3 ya nos habla de la destrucción de Asiria. Ha estado hablando de eso Nahum, ya capítulo 3 ya no deja nada atrás, ya deja claro cómo Dios lo va a destruir. Pero tenemos un principio aquí, vamos a tratarlo y vamos a ver si podemos entenderlo y aplicarlo esta noche. Vamos a orar. Gracias, Señor.
que podemos reunirnos, gracias que podemos aprender de pasajes como este, Señor. Ayúdenos a aprender no solamente de la historia y lo que estaba pasando, pero ayúdenos a aplicarlo a nuestras vidas. Pido que me ayude a mí a comunicar claramente el principio de este pasaje. Ayúdenos a dar atención y recibir lo que usted tiene para nosotros en esta noche. En nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Pueden sentarse. Gracias. Humanamente hablando, hay ciertas cosas en esta vida que si la pones una contra la otra, simplemente una de las dos no va a tener chance. Por ejemplo, a mí me gusta pescar y aquí en Oklahoma la pesca que hago yo y la mayoría de pescadores es por el bass. El bass es el que le llaman el largemouth bass. Y es un pescado grande, con boca grande y en la mayoría de los lagos o las lagunitas donde yo pesco, el bass sería el predator o el cazador más grande y más fuerte. Entonces hay pescados chiquitos que le llaman bluegill y van a aprender de la pesca esta noche, amén. Y hay otros que se llaman crappie y los bass son los que se comen a esos. Y realmente no hay nada en esas lagunitas que se vaya a comer un bass. Ahora de repente sacas un bass grande y trae unas marquitas de diente donde un pescadito le picó o quizás una tortuga le picó. Una vez estábamos pescando y no estaba saliendo nada y Lucas salió por la orilla a caminar y encontró un bass así de grande muerto en la orilla de la laguna y adentro de su boca tenía un crappie así de largo y así de grueso y el bass, el crappie estaba mirando así y el bass estaba mirando así, el bass tenía la boca abierta, el crappie estaba adentro y los dos se murieron así. Ahora en inglés decimos don't bite off more than you can chew y eso fue lo que le pasó a ese bass, se quiso morder más de lo que podía masticar y los dos se murieron así. ¿Quién sabe si los dos iban enfrente? Pero ese crappie no tenía chance contra ese bass. Pero tú pones un bass en el mar contra un tiburón y el bass no tiene chance. No tiene chance. Hay ciertas cosas en esta vida que si tú dices, bueno, eso no tiene chance. Por ejemplo, si tienes un globo y con la aguja tratas de picar el globo, de las 100 veces el globo se va a reventar y la aguja no le va a pasar nada. No es como que vas a agarrar el globo, vas a picar el globo y la aguja se va a torcer y el globo se va a quedar ahí. O sea, el globo no puede ante la aguja. Podríamos decirlo así, un pedazo de carne asada no puede ante un hombre que tiene hambre. La carne asada va a perder todas las veces. Todas las veces. El equipo de fútbol de la Iglesia Bautista del Calvario de Oklahoma City se ha puesto bueno. Ya estamos jugando en la división de los 30 para arriba y de todas las divisiones ya estamos en la B. O sea, la más buena es la A y después viene la B y después no hay más. No. Después está la C y la D y aunque no nos crean, la Iglesia del Calvario, su equipo, está en primer lugar. Está en primer lugar y ahí tenemos unas estrellas. Tenemos a Venancio que le dicen el venado, porque corre y corre y corre. Y el hermano Lalo que antes metía muchos goles, últimamente ha andado medio fallando, pero mete goles y nomás se da vuelta y le pega con la izquierda, con la derecha y las mete. Luego tenemos a Eduardo Garduza también, que ya regresó de San Antonio y él juega de defensa y corre y corre y corre y no se cansa y nos ayuda. Y tenemos de portero a Luis, el puertorriqueño, y está alto y mientras no le peguen fuerte, él casi las tapa. Ahora se metió el hermano Ángel también. El hermano Ángel corre para todos lados, no corre para donde está la pelota, pero corre para todos lados. Y después está el hermano Rafa. El hermano Rafa está hecho de acero. El hermano Rafa corre, yo tengo envidia del hermano Rafa en lugares donde yo voy a predicar. Yo hablo del hermano Rafa y yo digo, el hermano Rafa no hace nada en todo el día. Se sienta en su troca, de repente saca la escalera, se sube a un techo, se baja a su troca, se sienta en su troca, puede estar un año sin jugar fútbol, se baja de la troca, se pone las botas de casquillo y va a jugar fútbol y corre como que ha corrido todos los días de su vida. Yo no sé cómo le hace, yo no sé qué le da de comer la hermana Ángeles, pero el hermano Rafa de defensa ahí está y juega y bueno, hay otros más, seguro que me estoy olvidando de alguien, pero el hermano Miguel también es defensa, pero lo metimos una vez de delantero y metió 3 goles. Se quedó sin uñas en los pies, pero metió 3 goles. Están jugando bien.
Pero si tú pones a la iglesia de 30 para arriba, de la iglesia del Calvario, contra Fútbol Club Barcelona, Barcelona no tendría chance. Digo, nosotros no tendríamos chance. O sea, tú pones a esos muchachos que nosotros vamos y juegan, y sí juegan bien, y algunos en su juventud hasta eran más buenos todavía, pero tú los pones contra un equipo así y ni siquiera hay chance. No es ni siquiera rivalidad. Este capítulo lo que nos está diciendo es esto. Asiria se ve fuerte, pero hay un rival que Asiria va a enfrentar que no tiene ni siquiera oportunidad de competir. Hay un rival tan fuerte para Asiria que ni siquiera es rivalidad. Y lo ha venido diciendo Nahum a través de todo el libro, pero ya cuando llega a capítulo 3, Nahum deja claro y empieza la frase. Miren las primeras 3 palabras de capítulo 3. Y él entra en este capítulo y dice, ¡ay de ti! Ay de ti. Ahora, si se acuerdan, la palabra ay en inglés es la palabra woe. Ahora, woe en inglés y ay aquí en español, la palabra hebrea es una palabra que llama la atención, que dice cuidado, peligro, está atento. Es una palabra usada mucho en los profetas acerca del juicio venidero de Dios. No solamente en los profetas, pero en el Nuevo Testamento se usa en el libro de Apocalipsis. De hecho, las 7 trompetas, que son 7 juicios que van a venir en la tribulación, esas 7 trompetas, las últimas 3 veces repite, ay de esto y ay de lo otro, y se llaman los 3 ayes, que son los juicios más severos de la tribulación, porque esta palabra ay significa cuidado, la destrucción viene, el peligro viene. Entonces empieza hablando con Nínive en el capítulo 3 y dice, ay de ti. Pobre de ti. ¿Cómo vas a sufrir? Es lo que empieza a decir. Y luego le llama en versículo 1. No vamos a cubrir todos los versículos, pero empieza a decir lo que tiene contra ellos. Dice ciudad sanguinaria. Ciudad sanguinaria porque eran crueles. Eran un pueblo que no les importaba derramar sangre de niños, sangre de mujeres, sangre de ancianitos. Era un pueblo que derramaba sangre, eran crueles, eran conocidos por su brutalidad. También dice ciudad sanguinaria llena de mentira. Eran mentirosos, ellos usaban mucho la mentira y el engaño. Ellos iban con una ciudad y le decían algo así, si nos das tu oro y tu plata, te salvamos la vida. Y les sacaban el oro y la plata y como quiera entraban y los mataban. Hay una historia con Acab, el rey de Israel, cuando vino a Ben-Hadad de Asiria y le mandó una lista de lo que quería. Y Acab dijo, ok, se lo doy. Y después mandó otra lista de que quería más. Eran conocidos como engaño. También decían a un pueblo, hey, déjanos pasar por tu tierra para llegar a sorprender a este enemigo por el lado de atrás. Y si tú nos dejas pasar, te salvamos la vida a ti. Y el pueblo los dejaba pasar y les daban comida y les daban pasada. Ellos iban y conquistaban a los enemigos que no hubieran podido vencer si este pueblo no los dejaba pasar. Y después de tener la victoria regresaban y mataban a los mismos que les habían dicho que los dejaban pasar. Era un pueblo sanguinario, era un pueblo mentiroso, era un pueblo que no le importaba a nadie más que ellos. Naciones y pueblos habían sufrido porque el pueblo de Asiria era un pueblo cruel y sanguinario. Hacían pactos y los quebraban. Decían, solo tomaremos esto y tomaremos más. Por eso dice que eran llenos de mentira y de rapiña, sin aparte del pillaje. Dice, son un pueblo que ha lastimado a muchos. Entonces, en versículos 2 y 3 empieza a describir el lío o la confusión que va a haber cuando son atacados. Y ahí empieza y habla ahí de chasquido de látigo, y en el versículo 3 habla de la multitud de los muertos y la multitud de los cadáveres, y sigue hablando acerca de cómo cuando Babilonia los ataca, que nos mencionó en capítulo 2, que cuando son atacados, cómo Asiria va a tratar de defenderse. Habla de su destrucción. Versículo 4, dice, lo compara con la ramera. Miren lo que dice, a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera, de hermosa gracia, maestra en hechizos,
que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Ahí mismo está hablando cómo se presentaba bonito y les prometía que si les ayudaban les iban a dar esto, y les prometía satisfacción y les prometía cuidado, pero no eran nada de lo que estaban cumpliendo. Eran un pueblo que simplemente se interesaba únicamente por ellos. Prometía dar, pero solo buscaba aprovecharse. Entonces Dios dice, por eso te voy a humillar. Y empieza en versículo 5 a explicar la humillación de Asiria. Miren, lo vamos a llegar un momento ahí, pero síganme mientras lo explicamos. Versículo 5, otra vez Dios repite la frase que repitió en capítulo 2, versículo 13. Dice, heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Él dice, yo soy el rival. Que va a venir un rival del cual tú no vas a poder defenderte. Va a venir un rival que te va a destruir. Este rival te va a humillar y el rival va a ser yo. Yo, Jehová de los ejércitos, soy el que estoy en contra de ti, Asiria. He sido misericordioso, he sido paciente. Recuerden, Jonás había ido a predicar a Nínive. Nínive se había arrepentido. Ahora han pasado 100 años desde que se arrepintió. Ha vuelto otra vez a la maldad. Y Dios dice, yo soy el que estoy contra ti. Y no va a ser algo fácil, sino que te voy a humillar. Sigan leyendo el versículo 5. Y descubriré tus faldas en tus rostros y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza. Dice, no solamente te voy a destruir, te voy a humillar. Y da el ejemplo de levantando una falda sobre el rostro a que uno quede expuesto en su lugar más privado. Dios dice, así como una persona sería humillada y avergonzada en mostrar su desnudez, porque había un tiempo donde todavía era vergonzoso mostrar desnudez. ¿Algunos agarraron eso? Había un tiempo donde todos consideraban como vergonzoso mostrar más de lo que debían. Entonces dice, te voy a avergonzar, te voy a humillar. Voy a levantar tus faldas para que todos miren tus desnudez. No solamente eso, versículo 6, echaré sobre ti inmundicias y te afrentaré y te pondré como estiércol. Todos los que te vieren se apartarán de ti y dirán, Nínive es asolada, ¿quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? Dice, te van a ver y no te van a aguantar, vas a quedar destruido, vas a quedar humillado, vas a quedar asolado. Yo voy a causar que nadie quiera tener nada que ver contigo. No solamente te voy a humillar, pero te voy a recordar que eres débil. Miren versículo 8. Vamos a cubrir rápido esto, vamos a aplicarlo, pero quédense. Dice, ¿eres tú mejor que Tebas, que estaba sentada junto al Nilo? Que para un momento y les explicamos esto. Tebas era la capital de la parte sur de Egipto. Estaba rodeada del río Nilo. Ahora, en aquellos tiempos, una ciudad cerca de agua era fuerte. Recuerden que explicamos la semana pasada. Asiria o Nínive estaba asentada entre 3 ríos. El río Tigris, que era el río grande, y otros 2 ríos pequeños. Eso le ayudaba en varias maneras. Uno, los protegía de hambre. El río Nilo, ¿se acuerdan cuando Abraham llegó a la tierra prometida y había una gran sequía? Él se fue a Egipto. ¿Por qué? Porque en Egipto con el río Nilo había mucha agua, había mucha satisfacción. Entonces lo que podía suceder es que había agua y cuando todas las naciones están sin nada, Egipto eran los últimos en que se les fuera el agua. Entonces, teniendo agua alrededor, prometía que había agua para el ganado, para dar a crecer fruto y verdura, para que tomara el pueblo. Entonces, los hacía fuerte en que había presencia de agua. No solamente eso, agua rodeando la ciudad te protegía de que un ejército no podía atacarte rápidamente. Especialmente si traían armaduras, si traían carros. Ellos no podían nomás acercarse en tierra seca e ir a pelear. Entre que ellos entraban al agua y nadaban y cruzaban, pues ahí están tus flecheros arriba de la pared y los van matando uno por uno. Entonces el río rodeando la ciudad de Tebas lo hizo muy fuerte. Nadie pensaba que Tebas, la ciudad del sur de Egipto, podía ser conquistado. Entonces Dios se refiere a ellos y dice, mira Nínive, ustedes se creen fuertes porque están rodeados de agua y se creen que son inderrotables, pero no se acuerdan lo que le pasó a Tebas. Ahora siguen mirando, dice otra vez versículo 8, ¿eres tú mejor que Tebas,
que estaba sentada junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte era el mar y aguas por muro. Etiopía era su fortaleza, también Egipto, y eso sin límite. Fut y Libia fueron sus ayudadores. Sin embargo, ella fue llevada en cautiverio. También sus pequeños fueron estrellados en las encrucijadas de todas las calles, y sobre sus varones usaron suertes, y todos sus grandes fueron aprisionados con grillos. Dice esto, mira, Tebas estaba fuerte y fue conquistado. ¿Eres tú mejor que Tebas? Ahora lo interesante aquí es esto, quédate conmigo. Tebas fue conquistado por Asiria unos poquitos años antes de esta profecía. Entonces Dios dice, si tú, un ejército humano, pudo conquistar a Tebas, otro ejército que se consideraba inderrotable, ¿cuánto más tú, Asiria, puedes ser derrotado por un Dios divino y poderoso? Entonces, ¿eres tú mejor que Tebas? Dios está diciendo esto. Otras ciudades fuertes como tú han sido derrotados antes. No eres una persona que no puede ser vencida. Es lo que él está dejando de entender. Entonces, él le muestra su debilidad. Después empieza en versículo 14 y le muestra su incapacidad. No vamos a leer todos los versículos, pero en versículo 14 empieza a mostrar la incapacidad de defenderse y dice esto: provéate de aguas para el asedio, refuerza tus fortalezas, entra en el lodo, pisa en el barro, refuerza el horno, dice prepárate, haz todo lo que puedas. Y para llegar a eso llega el versículo 19. Mírenlo, ahí llegamos. Dice, no hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque sobre quién no pasó continuamente tu maldad. Dice Asiria, mira, te voy a destruir, te voy a humillar, porque eres débil. Y al final, cuando llega al versículo 19, cuando dice, no hay medicina para tu quebradura, no hay herida tu herida, es incurable, dice esto: Asiria, escúchame bien, eres incapaz de defenderte de mí. No hay medicina para tu quebradura. ¿Qué significa eso? No vas a ser sanado. Tu herida es incurable. Eres incapaz. No hay nada que puedes hacer para impedir que yo te derrote. Nada. Y los demás se van a regocijar. Y es lo que dice, todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque sobre quién no pasó continuamente tu maldad. Tú has maltratado a todos, tú has atacado a todos, y cuando oigan de tu destrucción, todos se van a regocijar de que tú finalmente has sido vencido. Dice, alístate, porque no vas a poder hacer nada para protegerte contra mí. Así como Sodoma y Gomorra no pudieron hacer nada para protegerse contra Dios. Así como el diluvio de Noé, los hombres no pudieron hacer nada para defenderse ante Dios. Dios dice eso, quédese conmigo. Esta es la idea de todo el libro de Nahum, especialmente este capítulo. Toda fuerza humana es incapaz de hacer la frente ante un Dios todopoderoso. Toda fuerza humana es incapaz de darle aún resistencia al Dios todopoderoso. Asiria en aquel tiempo, el poder del mundo. Judá tenía miedo que iban a venir a conquistarlo. Asiria se siente inconquistable. ¿Por qué? Porque ellos mismos acababan de vencer a Tebas, una ciudad fuerte y protegida. Pero Dios dice esto: yo voy a destruirte, yo voy a humillarte, porque tú eres débil y no hay cura para tu herida, no puedes sanar tu quebradura. Dice, esto es algo seguro y eres totalmente incapaz de protegerte. Explicamos la semana pasada cómo Dios los destruyó. Dios permitió un diluvio que levantó el río Tigris, que tumbó las puertas y abrió parte del muro. Y ahí entraron los babilónicos y destruyeron toda la ciudad de Nínive, quemaron la ciudad de Nínive. La ciudad de Nínive no se encontró hasta hace pocos años. Dios dijo aquí mismo que iba a quedar escondida y la ciudad de Nínive quedó totalmente destruida, exactamente como Dios dice. ¿Por qué? Porque toda fuerza humana es incapaz de hacer resistencia al Dios Todopoderoso.
Ok, entonces, ¿qué aprendemos nosotros? Pues, ¿qué me importa Siria, pastor? ¿Qué me importa lo que está pasando aquí? Bueno, pero sí nos debe de importar que toda fuerza humana es incapaz de hacer resistencia al Dios Todopoderoso. Porque eso sigue siendo verdad hoy. Llamamos nuestra serie El balance del amor de Dios. ¿Por qué? Porque quiero que lo siga. Recuerda el primer mensaje. Solo fue hace 4 mensajes, no fue hace tanto tiempo. El libro de Nahum, aunque se trata de la destrucción de Nínive, Nahum estaba hablando con la nación de Judá. Y aunque se trata de que Dios va a destruir a Nínive, Dios va a destruir a Nínive en consolación o protección de la nación de Judá. Y en capítulo 1 Dios dijo, Judá, puedes festejar, prepárate para tus fiestas. ¿Por qué? Porque los asirios habían acampado en contra de Jerusalén y el rey Ezequías había orado y Dios había mandado su ángel que mató a 185,000 soldados. Pero ahora que Asiria está fuerte, Judá tiene miedo que van a regresar en contra de ellos y que van a conquistarlos. Y todo el libro de Nahum es Dios diciendo, no, Judá, ustedes son mi pueblo escogido, yo los amo, sí. Asiria destruyó la nación de Israel, Asiria vino y acampó contra ustedes, pero yo soy el Dios que es capaz de destruir a toda fuerza humana y en amor hacia Judá, yo voy a mostrar que Asiria es incapaz de defenderse contra mi fuerza. Entonces, el Dios de amor, escúchame, el Dios de amor muestra que su capacidad sobre los malos es para el bien de los que Él ama. Ok, tenemos el contraste. Dios va a librar a Judá del enemigo con la fuerza que Él tiene. El hecho de que ninguna fuerza humana puede hacerle resistencia al poder de Dios, para Judá es algo bueno. Judá mira esto y dice, ¡woohoo! Dios es fuerte. Oh, los asirios son fuertes. Tienen esos carros y sus caballos y sus guerreros y esas lanzas y esas espadas y esa armadura. Si ellos vienen contra nosotros, nosotros somos incapaces de protegernos contra Siria. Pero el hecho de que Dios es tan poderoso muestra de que Asiria es incapaz en contra de Judá, y eso para Judá es de ánimo. Escúchame, el poder de Dios es de ánimo para el que anda bien con Dios. Por ejemplo, usted y yo en nuestras vidas somos incapaces de enfrentar muchos rivales. Vamos a enfrentar rivales. Tenemos muchos rivales, mucha oposición, muchas dificultades que nosotros en nuestra fuerza no podemos enfrentar. Nomás hablemos un momento de la rivalidad de la enfermedad. Usted y yo no podemos hacer nada contra eso. ¿Cuántos trataron con todo lo que pudieron que no les dio COVID y como quiera les dio COVID? Podemos poner máscara y agarrar hand sanitizer y podemos no salir y no dar la mano y no ir acá, y al final del día nosotros no somos capaces de defendernos contra COVID. Ahora, gracias a Dios, de los que estamos aquí, todos los que están en nuestra iglesia, nadie se puso demasiado grave y hasta la fecha Dios ha protegido. Entendemos, eso es el poder de Dios sobre toda fuerza humana. Pero nosotros somos incapaces de defendernos. Cualquiera de nosotros nos da cáncer mañana. Nosotros no tenemos capacidad. Si viene el doctor y te dice, ¿sabes qué? Traes esto, traes esta enfermedad, traes la otra enfermedad. Nosotros miramos eso y decimos, ¿y ahora qué hago? Pues puedes tomar vitaminas, puedes tomar pura agua y dejar los monstruos y las cocas. Y no hay ninguna garantía que te vas a sanar de lo que sea que tú tengas. Pero porque servimos al Dios que puede vencer fácilmente a cualquier fuerza humana, eso nos da ánimo a nosotros. De que el poder de Dios es suficiente para vencer a cualquier fuerza humana. Así como le dio ánimo a Judá. Peligros. Estaba diciendo mi hermana hace unas semanas que estaba ahí en la casa, mi papá no estaba ni mi hermano, y mi hermana escuchó como a las 12, 1 de la mañana, alguien tocó así en su puerta de atrás.
¿Quién le daría miedo eso? Nadie debe de estar tocando la puerta de atrás a ninguna hora del día, pero mucho menos a la 1 de la mañana. Ahora mi hermana se levantó, agarró su pistolita de agua. No, se asustó, mi papá no estaba. Estaba ella y mi mamá. Ahora mi hermana es más rápido que mi mamá, así que ella puede correr y dejar a mi mamá ahí defendiéndose sola. Pero gracias a Dios, hace varios años, agarró una perrita, que es bien buena para ladrar. Y empezó Liberty a hacer, rar, 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 y el Señor salió corriendo. Y mi hermana dijo, uff, no hubiera tenido nada para protegerse. Vamos a enfrentar en nuestra vida peligros. Hay peligro a todo nuestro alrededor. Apenas ayer una estrella de la NFL estaba manejando borracho, chocó con alguien y mató. Ese puede ser cualquiera de nosotros cualquier día. Somos incapaces, sí, póngase el cinturón, maneje con cuidado, maneje en el carril derecho para que el que venga de frente esté más lejos, haga lo que usted quiera. Usted no puede protegerse de esas cosas. Usted no puede proteger a sus hijos cuando están en la escuela, que no venga un tirateo como ha pasado en otras escuelas y que no pase nada. Usted y yo somos incapaces de defendernos contra las fuerzas humanas que están en nuestra vida. Pero tenemos un Dios que es capaz. Tenemos un Dios que es capaz. Contra gobiernos, contra personas, contra muchos males con los cuales nosotros no tenemos fuerza, podemos ser consolados como Judá fue consolado de que servimos a un Dios que tiene poder sobre toda fuerza humana. Eso es una bendición. Entonces, cuando decimos amén ahora, pero cuando estamos en un tiempo difícil, no hay por qué desanimarnos, no hay por qué perder ánimo, ¿y por qué perder ganas? ¿Y por qué desesperarnos? ¿Y por qué dejar de congregarnos? ¿Y por qué dejar de leer la Biblia? ¿Y por qué dejar de tener gozo? Porque podemos vivir confiadamente de que tenemos un Dios que tiene poder. Como lo mostró para David, él conquistó el rival de David. Para José, para Daniel, para Moisés en Egipto, para Josué entrando a la tierra prometida. Josué no tenía la estrategia para vencer toda la tierra de Canaán. Pero Dios dijo, esfuérzate y sé valiente. Dijo, yo voy a estar contigo, Josué. Y el poder de Dios le dio la capacidad de vencer a las fuerzas humanas. Vencieron a Jericó dando vueltas de las paredes. Dios les dio victoria. Entonces, escúcheme. Cuando caminamos con el Señor y estamos con el Señor, Dios puede usar su poder para ayudarnos a nosotros a vencer esas fuerzas de las cuales somos incapaces de vencer. Judá no tenía fuerza para vencer a Siria. Dios dijo, Judá, no te preocupes, yo los voy a vencer. Tú eres incapaz, pero yo soy capaz y ellos incapaces delante de mí. Entonces, del lado de Judá, el poder de Dios era algo muy positivo. Algo por lo cual deberían de festejar, les dijo en capítulo 1. Pero para Nínive, el poder de Dios no era tan positivo. Porque ese mismo poder que para Judá era un consuelo, para Nínive era un juicio, era destrucción, era humillación. Así como somos incapaces de pararnos nosotros ante Dios también en el juicio. Quiero que me escuche, vamos a aplicarlo 2 o 3 minutos y terminamos. Pero hermanos, cuando nosotros estamos obedeciendo a Dios y caminando con el Señor y no tenemos con qué pagar los biles, no tenemos cómo hacerle, no sabemos qué va a pasar, Dios en su poder es más capaz para suplir para nosotros, es más capaz para sanar cualquier enfermedad, tratar con el problema que nosotros no vemos salida, Dios es capaz. Pero esa misma capacidad de Dios la puede aún usar en contra de su propio pueblo. Bueno, aquí lo usó en contra de Asiria, pero ¿cómo le fue a Israel? ¿Se acuerdan cuando entraron a la tierra prometida y conquistaron a Jericó y Dios les dijo que no tocaran nada de la ciudad porque todo era para él? Y un hombre llamado Acán se robó un manto babilónico, ¿se acuerdan de eso?
Y después fueron a vencer un pueblo bien chiquitito, sobre el cual ellos tenían mucha más capacidad. Y cuando fueron contra el pueblo que se llama Ai, se fueron contra ese pueblo, ¿cómo les fue? Perdieron. El mismo poder de Dios que les dio Jericó, la victoria en Jericó, el mismo poder de Dios que paró el río Jordán para que pasaran en seco, el mismo poder de Dios que unos capítulos más adelante iba a parar el sol cuando el pueblo de Dios estaba viviendo en contra de Dios, el mismo poder de Dios estaba en contra del pueblo de Dios. Perdieron la victoria. Entonces Dios es capaz sobre toda fuerza humana. Sansón, mucha victoria. Cuando él pecó, perdió su fuerza. Entonces le pregunto esto y lo dejamos aquí. La fuerza de Dios para tu vida, el poder de Dios sobre tu vida, ¿es algo que te trae regocijo? Y dices, wow, qué bendición que Dios es poderoso sobre todo. ¿O es algo que dices, ups, porque Dios ve mi actitud? Y Dios sabe cuánto le estoy robando. Y Dios sabe que hace 3, 4, 5, 6, 10 años Dios me llamó y puso un llamado sobre mi vida de servirle. Dios trató con esto en mi vida. Yo le prometí que yo le iba a servir. Yo le prometí que yo iba a vivir así. Yo me he echado para atrás. Yo estoy lejos del Señor. Y Dios puede usar ese mismo poder para tratar con nosotros en una forma no tan agradable. Puede ser por nuestra desobediencia. Puede ser por vicios. Sabemos cómo va a tratar con todo aquel que no se arrepienta del pecado. El poder de Dios en el fin del tiempo, en el juicio del gran trono blanco, va a echar al lago de fuego a todo aquel que su nombre no está escrito en el libro de la vida. Entonces, cualquier persona, los más ricos, Bill Gates, podemos hablar de Steve Jobs, el fundador de Apple, no importa quién son, cuando se paran delante de Dios, la Biblia dice que toda rodilla se doblará. Todos van a tener que dar cuentas al Señor. Eso nos incluye a nosotros. Entonces vemos un contraste. Dios es poderoso sobre sus enemigos. Es el principio de Nahum. Dios es poderoso y tiene capacidad sobre toda fuerza humana. Judá mira ese principio y dice, gloria al Señor, Dios en su poder nos va a librar. Nínive mira ese principio y dice, no. Ay de ti, ciudad sanguinaria. Dios es poderoso y Dios obra. Pero cuando Dios decide tomar y juzgar y tratar aún con su pueblo, ese mismo poder de Dios nos rinde incapaces a nosotros de defendernos ante el juicio de Dios en nuestra vida. Así que, ¿qué hacemos, pastor? Pues seamos fieles para que Dios pueda usar su poder para ayudarnos a vencer nuestras incapacidades y que no use su poder para recordarnos de nuestra incapacidad ante Él. Vamos a ponernos de pie.